Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¡Qué emoción! ¿Cómo están hoy, mis queridísimos seguidores? Espero que súper bien. Yo estoy aquí, llena de energía y sobre todo listísima para sumergirnos en un tema que nos tiene, a todos y cada uno de nosotros, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Exacto. Ya lo adivinaron. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante, misterioso y por supuesto, romántico universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que son nuevos en esta comunidad, permítanme darles una breve introducción. Hande y Kerem, dos titanes de la actuación turca, formaron una de las parejas más queridas, mediáticas y comentadas de la televisión. Protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, y amigos, la química entre ellos traspasó la pantalla de una manera increíble. Fue un flechazo, una conexión que se sintió en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Y aunque el destino o las circunstancias los hayan separado como pareja sentimental, la llama del cariño, el respeto y la admiración mutua sigue brillando, y eso para mí es algo absolutamente maravilloso. Es una prueba de que el amor, en sus diferentes formas, puede trascender el tiempo y las etiquetas. Pero, ¿qué nos trae hoy aquí? La revelación de un secreto guardado celosamente. Un tesoro literario. Un poema. Un poema escrito con el corazón de Hande, un poema lleno de amor, de anhelo, de sorpresa. ¿Adivinen para quién? Exacto. Kerem Bürsin. Un poema que, según rumores, susurros y fuentes cercanas, fue recitado por Hande en momentos íntimos, especiales, privados, y que ahora, gracias a la magia de la información, a la curiosidad insaciable de sus fans y a la inagotable búsqueda de detalles, tenemos el privilegio de analizar. Imagínense la emoción. La intriga. El misterio. Un poema, escrito con el alma. Dedicado a Kerem. Un testimonio de un amor que traspasó la pantalla y que, tal vez, dejó una huella imborrable. Es un sueño hecho realidad para todos los románticos y soñadores. Así que si eres fan de las historias de amor que parecen sacadas de un cuento de hadas, si te emocionan las relaciones que desafían el tiempo y la distancia, si te apasiona el drama, el romance y el análisis profundo de los sentimientos humanos, este vídeo es para ti. Prepárense para sumergirnos en las palabras, en los sentimientos, en la magia que rodea a Hande y Kerem, en un viaje que promete ser inolvidable. Antes de que nos adentremos en los misterios de este poema, quiero hacer una petición muy especial. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque, créanme, vienen muchísimas sorpresas más. Contenido exclusivo, análisis profundos, y mucho, mucho más. Y por supuesto, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gusta la temática. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Es como un abrazo virtual. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos a desentrañar este misterio literario. El título del vídeo lo dice todo. Hande Erçel revela el poema secreto a Kerem Bürsin, palabras de amor solo para él. La premisa es que este poema, aunque nunca ha sido publicado oficialmente en ninguna plataforma, ha sido filtrado, comentado y analizado por fans, medios de comunicación y por supuesto por los incansables seguidores de Hande y Kerem. Es crucial aclarar que no tenemos una fuente oficial que confirme categóricamente la existencia del poema, ni que haya sido escrito por Hande y dedicado a Kerem. Sin embargo, la información que tenemos, el contexto en el que surge, la sensibilidad que transmite y los testimonios que han circulado nos invitan a explorar este fascinante universo. Nos invita a analizarlo, a soñar un poco y a conectar con la emoción que genera. ¿Por qué es tan relevante este poema? ¿Por qué ha generado tanta expectación? La respuesta es sencilla, porque nos ofrece una ventana, aunque sea pequeña y difusa, al mundo íntimo de Hande y Kerem. Nos permite vislumbrar con cautela y respeto los sentimientos que posiblemente compartieron, los anhelos que pudieron tener y la profundidad de su relación. Sabemos que ambos son personas muy reservadas, especialmente en lo que respecta a su vida privada. Han sabido mantener un equilibrio entre su vida profesional y la personal, protegiendo su intimidad del ojo público. Por eso cualquier detalle, cualquier palabra que se filtre, adquiere una gran importancia para sus fans, que anhelan conocer más sobre la pareja que les robó el corazón en la pantalla. Ahora, la pregunta del millón que resuena en todas partes, ¿qué dice este poema? ¿Qué secretos guarda?
¿Qué emociones expresa? Los fragmentos que han trascendido, que han sido objeto de debate, discusión y análisis en foros, redes sociales y medios de comunicación, hablan de amor profundo, de una conexión espiritual, de admiración y de anhelo. Las palabras son delicadas, poéticas, llenas de metáforas, de simbolismos y de imágenes que evocan la belleza y la complejidad de la experiencia humana. Se dice que el poema describe la belleza de Kerem, su personalidad, su forma de ser, su espíritu, y cómo él inspiró a Ande a ser una persona mejor, a crecer, a evolucionar y a abrazar su propia esencia. Imagínense la escena, Ande con su voz suave y melodiosa, recitando estas palabras en privado para Kerem. Un momento de intimidad absoluta, de vulnerabilidad, de entrega total. Un instante suspendido en el tiempo donde solo existen ellos dos y las emociones que los unen. Es un retrato del amor verdadero, de ese amor que trasciende la fama, la popularidad, el glamour y las expectativas. Un amor que se alimenta de la admiración, del respeto, de la conexión profunda, de la complicidad y de la admiración mutua. En los fragmentos que han trascendido, se habla de estrellas, de constelaciones, de un universo propio que solo ellos dos conocen, un universo creado por sus miradas, por sus risas, por sus sueños compartidos. Se mencionan colores, aromas, sensaciones que evocan recuerdos y emociones compartidas. Es como si Ande estuviera pintando un cuadro con palabras, un cuadro que Kerem, al escucharlo, pudiera sentir en lo más profundo de su alma, un cuadro que inmortalizara la belleza de su relación. Lo más interesante y lo que lo hace tan especial, es que este poema, si es real, no se limita a describir el amor romántico, ese amor de cuento de hadas. También habla de amistad, de complicidad, de un vínculo que va más allá de lo superficial, que es mucho más profundo que el simple romance. Es un testimonio de una relación basada en la confianza, en la autenticidad, en el apoyo mutuo, en la capacidad de ser uno mismo, de ser vulnerable y de ser aceptado incondicionalmente. Es el reflejo de una conexión que va más allá de las palabras, una conexión que se siente en el corazón. Podemos inferir, de acuerdo con lo que se ha filtrado y analizado por los fans, que el poema reconoce el impacto positivo de Kerem en la vida de Ande. La describe como alguien que la inspira, que la anima a ser ella misma, que la impulsa a crecer, a superar sus miedos y a alcanzar su máximo potencial. Es un reconocimiento de su influencia en su vida, de su capacidad para iluminar su camino y para brindarle la fortaleza que necesitaba. Es una declaración de gratitud y de admiración. Amigos, permítanme que hagamos un pequeño ejercicio, una exploración creativa. Analicemos un poco la posible estructura y el contenido de este poema, siempre desde la cautela, el respeto y la imaginación. Imaginemos, por ejemplo, una primera estrofa que podría comenzar así: en tus ojos encuentro el brillo de las estrellas, un universo que solo yo puedo habitar. Ya solo con esas palabras, se transmite un mensaje de conexión profunda, de intimidad, de exclusividad, de un mundo privado y especial que solo ellos dos comparten. Es una promesa de un viaje, de un descubrimiento. Luego podríamos pensar en una estrofa que describa la personalidad de Kerem, su esencia, su espíritu. Quizás con metáforas que aludan a su fortaleza, a su sensibilidad, a su inteligencia, a su carisma y a su magnetismo. Por ejemplo, tu corazón, un volcán en calma que guarda la pasión y la ternura. Fíjense cómo se juega con los contrastes, con la dualidad del ser humano, con la complejidad de las emociones. Un corazón que es a la vez fuego y calma, que es pasión y ternura, que es fuerza y sensibilidad. Posteriormente podría haber una estrofa dedicada a los sentimientos de Ande, a cómo Kerem la hace sentir, a cómo la inspira, a cómo transforma su mundo. Quizás, algo así: en tus brazos encuentro mi refugio, la calma en medio de la tormenta. Es una declaración de amor, sí, pero también de agradecimiento, de apoyo incondicional, de la búsqueda de un refugio seguro y un apoyo incondicional. Es la promesa de un amor que es refugio, que es consuelo, que es hogar. Finalmente podríamos imaginar una estrofa que hable del futuro, de la esperanza, de la promesa de un amor eterno, o de un amor que, aunque no sea eterno, dejará una huella imborrable en la historia de sus vidas. Tal vez algo como: juntos construiremos un sueño, un camino lleno de luz, de amor y de felicidad. Una conclusión que, aunque no sea explícita, es lo que muchos fans anhelan: la promesa de un futuro compartido, de un amor que trasciende las barreras del tiempo y de la distancia. Es importante destacar que la poética de este poema, si es real, no es un simple ejercicio de palabras bonitas, de rimas fáciles y de metáforas predecibles.
Es una expresión genuina de sentimientos auténticos, de emociones profundas, de una conexión espiritual que trasciende lo físico. Es un reflejo de la personalidad de Ande, de su sensibilidad, de su capacidad de amar, de su habilidad para expresar lo inexpresable. Es el testimonio de una artista que transforma sus emociones en arte. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lección nos deja esta historia, este poema, este misterio? Creo que lo más valioso es que nos recuerda que el amor, en todas sus formas y manifestaciones, es un regalo precioso. Que el amor verdadero se construye con palabras, con gestos, con acciones, con pequeños detalles que marcan la diferencia. Que el amor es un acto de valentía, de entrega, de aceptación, de vulnerabilidad y de compartir. Que el amor es el motor que impulsa la vida, la fuerza que nos da la energía para seguir adelante, para superar los desafíos y para crecer. Y en el caso de Ande y Kerem, el poema, si es real, nos demuestra que incluso cuando las relaciones terminan, el cariño, el respeto y la admiración pueden permanecer. Que el amor no siempre tiene que ser eterno para ser valioso, para dejar una huella imborrable en nuestros corazones y para enseñarnos valiosas lecciones sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Que el amor, en todas sus formas, es un aprendizaje constante, un viaje de descubrimiento y una fuente inagotable de inspiración. Por otro lado, creo que también nos enseña la importancia de la privacidad, de respetar el espacio personal de los demás. A veces, como fans, como espectadores, como seres humanos, queremos saberlo todo, conocer todos los detalles de la vida de nuestros ídolos. Pero es importante recordar que ellos también tienen derecho a su espacio, a su intimidad. Debemos respetar sus decisiones, sus silencios, sus momentos de soledad, sus elecciones. Es fundamental ser empáticos y entender que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, con sueños, con miedos y con anhelos. Es fundamental tener en cuenta que la información que tenemos sobre este poema es, en gran medida, especulativa. No tenemos pruebas concretas de su autenticidad. Sin embargo, la pasión que genera, la emoción que despierta en los fans, nos demuestra que el amor sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y de conexión. Que el amor, en todas sus formas, es un tema universal que nos toca a todos. Si este poema realmente existió y fue escrito por Ande, es un testimonio del poder de las palabras, del arte y de la expresión emocional. Demuestra la capacidad de transformar los sentimientos en algo tangible y duradero. La capacidad de plasmar el amor, la admiración y el afecto en versos que resuenan en el corazón de quienes los escuchan y los leen. Demuestra que el amor es un lenguaje universal que puede ser expresado de muchas maneras. En todo este análisis, quiero reiterar el respeto que siento por Ande y Kerem. Son dos personas maravillosas que han dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento y en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Han demostrado su talento, su profesionalismo, su dedicación y su sensibilidad. Han sabido conectar con el público transmitiendo emociones, inspirando sueños y regalando momentos inolvidables. Les deseo lo mejor en sus vidas personales y profesionales, y que encuentren la felicidad y el éxito en todo lo que emprendan. Y a ustedes, mis queridos espectadores, les doy las gracias por acompañarme en este viaje, por explorar conmigo el misterio de este poema, por sumergirnos juntos en el mundo de Ande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que hayan sentido la emoción, la intriga y la magia que rodea a esta historia. Si les gustó, no se olviden de dejar sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus sentimientos sobre este tema. ¿Creen que el poema es real? ¿Qué les parecieron las posibles estrofas que analizamos? ¿Qué es lo que más les conmovió de esta historia? Compartan sus ideas, sus pensamientos y sus emociones. Me encanta leerlos. Y por supuesto, no olviden darle un like a este vídeo, compartirlo con sus amigos, familiares y sobre todo suscribirse al canal. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Es como un gran abrazo virtual. Muchas gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad, por ser parte de este sueño. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más emociones. Chao, chao. Hasta la próxima.